día jueves, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el segundo retiro de fondos de la AFP para ayudar a muchos chilenos, quizás a muchos de ustedes que están pasándolo mal económicamente a raíz de la pandemia. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, el ministro Briones estuvo aquí, sentado con nosotros en el panel de Pauta Libre, diciendo que por una parte el gobierno no apoya el proyecto, no lo va a apoyar y que eventualmente podría recurrir al Tribunal Constitucional. La posición de Hacienda se hizo más polémica a medida que avanzó la semana y se conoció de un oficio del Ministerio de Hacienda a la Superintendencia de Pensiones pidiendo datos sobre las personas que habían realizado el primer giro, según el ministro, para levantar estadística y diseñar política pública. Es muy poco probable, creemos, lo creo yo también en este editorial, que el ministro salga victorioso si es que no ofrece una transferencia directa del Estado a cambio del proyecto. La gente necesita dinero, ministro. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. O en segundo lugar, que el gobierno sea capaz de ponerle acelerador a la reforma previsional, porque dicen estar súper preocupados por las pensiones a futuro, pero han hecho muy poco para sacar adelante la reforma estructural que el sistema de pensiones necesita. Por otra parte, tenemos el desenlace de quizás una de las elecciones más infartantes de toda la historia de la democracia norteamericana. Ya se conoció que el candidato Joe Biden hoy día es presidente electo, ganando Pensilvania, quizás ganando Georgia, Arizona, Nevada. El presidente Trump ayer estaba jugando golf en un campo en Virginia. No quiso reconocer su derrota y dijo que a partir del día lunes sus abogados van a ir a la justicia norteamericana para intentar revertir este resultado. Pero más allá del tema legal, el presidente Trump nos ha regalado 4 años de un gobierno surrealista realmente, quizás uno de los más bizarros, hasta patéticos, que haya visto la Casa Blanca en toda su historia. Pero el gran punto no es el presidente Trump, sino como lo conversábamos con nuestras panelistas fuera de cámara, es ¿qué ocurre con esos 71 millones de votos que tiene el presidente Trump? ¿En qué fuerza política se van a convertir? Y en segundo lugar, ¿tenemos claro cuánto daño el presidente Trump le ha hecho a la democracia norteamericana? ¿O esos daños todavía no los podemos ver y vamos a tener que esperar algo de tiempo para evaluar eso en perspectiva? Aquí comienza Pauta Libre. Bien, renunció Víctor Pérez, ¿no? Y el exalcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, asumió esta semana en la cartera de Interior como una propuesta de la UDI. Además, este día viernes el gobierno ratificó al general Rosas liderando la reestructuración en Carabineros del Alto Mando. 12 altos mandos fueron llamados a retiro. ¿Cuáles fueron las razones de esta decisión? Lo comentamos aquí. Lo decía yo, el presidente electo Joe Biden ayer habló al país, lo hizo junto a su vicepresidenta Kamala Harris. Muchos creen que ella va a tener un protagonismo extraordinario, ¿eh? Primera vez que una mujer y además afrodescendiente ocupa este lugar en el organigrama político norteamericano. Y vamos a conversar en Pauta Libre en un ratito más con la actual presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Le vamos a preguntar sobre el salario mínimo, altos índices de cesantía, el segundo retiro de la AFP, temas políticos, electorales, en fin, y mucho más. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en Pauta Libre este día domingo para hablar de todos los temas de la semana. Gran día. Estamos junto a Mónica González contentos. Ay, digámoslo. A mí me encanta que haya ganado Biden-Harris. Creo que era una gran dupla y que la semana fue infartante, pero que el presidente Trump le ha hecho mucho daño a la democracia mundial. Eso es lo que yo creo y estoy contento. Buenos días, José Hola. Antonio. ¿Cómo estás, José Mirna. Antonio? Buenos días también. Y buenos días para Alejandra Matus, que está en Estados Unidos. Hola. Muy buenos días, gracias. Bueno, partamos por Estados Unidos, Mónica. Partamos por Estados Unidos. Hace unos días atrás estuvo en una conversación Bob Woodward, el gran periodista, conversó en Chile. Creo que fue la tercera que lo trajo a una conversación. Y él dijo, yo retuve una frase que él dijo. En una semana, pase lo que pase en las elecciones en Estados Unidos, Trump seguirá siendo presidente en noviembre, diciembre y la mayor parte de enero. Entonces, ¿qué va a pasar en ese periodo si pierde o si gana? O si es incierta la elección y hay un problema. Me estremezco. Y concluyó, creo que estamos entrando en uno de los periodos más peligrosos de la historia de Estados Unidos y del mundo por la influencia que tiene en el orbe ese país.
Y yo me quedé con esa frase porque creo que es un gran periodista, un gran analista, y que sí, ayer tuvimos los resultados de una elección, pero lo que dice Bob Woodward es cierto y queda mucho paño que cortar para saber cuál es lo que tú decías en tu editorial. ¿Cuál es ese peso que tienen los más de 70 votos que obtuvo Donald Trump con todas sus mentiras y con todo el daño que dicen los expertos que le hizo a la democracia de su país, a las instituciones de su país y al mundo? Yo creo que la mentira sistemática es un gran daño a las instituciones. A ver, ¿con qué me quedo yo? Yo me quedo, primero que nada, con la convicción absoluta que nos muestra esta elección de que el voto sí importa, que no basta con protestar, no basta con salir a la calle, no basta con levantar banderas. También es importante ejercer la democracia a través de ese acto fundamental, que de no haberse materializado de la forma en que se produjo en Estados Unidos, porque efectivamente votaron 69, es decir, 69% del electorado, normalmente era el 50%, o sea, hubo una participación definitivamente mucho más alta. Creo que ese elemento, y para traerlo a Chile después, para que también hablemos de por qué es importante en Chile también entender que hay que votar. En segundo término, comparto contigo, Mónica, 70 millones de votos para Trump tiene que hacer reflexionar por un montón de cosas, porque ese trumpismo, más allá de Trump, estará y seguirá presente, se hará notar. ¿Por qué Biden, por ejemplo, no logró concitar mayor adhesión de los latinos? O sea, ¿cómo es posible? Voy a leer textual, palabras dichas mucho antes por Donald Trump respecto a los latinos. Los calificó de hombres malvados, narcotraficantes, criminales y violadores, y sin embargo le dieron su apoyo. Animales. Ganó en Florida. Es decir, ¿qué hace que un hombre que concita y que hace del odio y también de la mentira, porque eso es así, hace parte de su política y de su accionar político, no solo concite estos 70 millones de votos, sino también el voto latino? Pero esa también es la reflexión que tiene que hacer el Partido Demócrata. ¿Qué está haciendo mal el Partido Demócrata? ¿Qué está haciendo mal Joe Biden, más allá de haber ganado? ¿Qué faltó? ¿Qué hace que esa élite, que también es parte de la élite política de Estados Unidos, la demócrata, no sea capaz de leer al trabajador que le dio su voto a Donald Trump, al oficinista, a la señora que hace aseo, a la inmigrante o inmigrante? Es decir, creo que hay una reflexión que hacer ahí que me parece extraordinaria, de no dejar, simplemente dejarnos fascinar por este resultado, porque por supuesto que el mundo también lo agradece. Y termino con este punto. No olvidemos que el 4 de noviembre estaba fuera Estados Unidos del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, fuera Estados Unidos por decisión de Donald Trump. Y de la OMS. Y de la OMS, y el recorte a las Naciones Unidas. Es decir, Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El mundo tiene que agradecer que Joe Biden haya ganado estas elecciones, entre otras cosas porque el Acuerdo de París va a tener Estados Unidos que volver entonces a ser parte de un acuerdo tan importante para el cambio climático y para la sostenibilidad del mundo. Yo tengo mi mirada, pero quería darle paso a Alejandra Matus, que está en Estados Unidos. Imagino que ella tiene una perspectiva además que le agrega valor a este análisis. Alejandra. Sí, voy a poner un contrapunto. Creo que primero que nada es una elección excepcional en muchos sentidos. Primero por la gran participación electoral y porque a diferencia de las elecciones pasadas, aunque el resultado se ha ido dando en cámara lenta, Joe Biden le sacó una ventaja en el voto popular mucho mayor que la que se había visto anteriormente entre demócratas y republicanos. Es el presidente más votado en la historia de Estados Unidos, dada esa participación, y Kamala Harris, por supuesto, le agrega una combinación que uno lo puede ver como las dos almas del Partido Demócrata. Está el alma más tradicional con Biden y el alma enraizada en las comunidades afroamericanas y latinas en Kamala Harris. Creo que no se puede analizar los votos latinos como un solo saco, porque históricamente y tradicionalmente los cubanoamericanos votan republicano en
en el estado de la Florida, porque les interesa sobremanera la política del gobierno estadounidense hacia Cuba, y digamos, ese es el principal punto. Por lo tanto, no son equiparables, por ejemplo, al voto mexicano, que son los que están afectados por los comentarios que señalaba Mirna, y los mexicanos han votado fundamentalmente por Biden. Pero yo sí creo que el Partido Demócrata esta vez logró contactarse con la clase trabajadora estadounidense, que es fundamentalmente latina y afroamericana. El 90% de las mujeres afroamericanas votaron por Biden y el 80% de los hombres afroamericanos. Esa base, ese trabajo que es el trabajo de hormiga de las elecciones, el trabajo de base, es el que le dio el triunfo, y él lo reconoció ayer en su discurso de confirmación de su elección como presidente, y creo que le va a dar un cariz distinto a esta elección. Así como las redes sociales se transformaron en un arma de acción política de Trump, también es un arma de acción política de las distintas organizaciones sociales de base de Estados Unidos, donde el tema de la salud, salud universal, derecho a algún sistema de salud público es fundamental, donde el trato a los inmigrantes, a esos niños que todavía están presos en jaulas, es importante. Sí. Yo tengo, varios puntos aquí. Primero me llama la atención, comparándolo con Chile para establecer una conexión, y que lo hace muy bien Daniel Matamala hoy día en la columna que escribe en la Tercera, donde mezcla los procesos de polarización. Bueno, efectivamente Estados Unidos sí es un país polarizado. O sea, la foto que saca la elección de, por ejemplo, una diferencia, ya perdí, digamos, el nivel de la dimensión de la diferencia, porque es tan mínima la diferencia en el estado de Georgia que es prácticamente un empate. O sea, el estado de Georgia, por ejemplo, o cómo Biden logra retomar Arizona, que era un bastión tradicional de los republicanos, por ejemplo, o cómo logra dar vuelta la elección en Pensilvania, pero todo esto se da en un marco de cientos de votos, ni miles, ni cientos de miles, ni menos de millones. Entonces, eso sí te habla de un país que queda absolutamente polarizado, y yo quiero poner el punto aquí de que ese es el gran desafío de Biden-Harris. O sea, sí, más allá de lo que logre hacer en materia de reparar la imagen de Estados Unidos en el exterior, es el trabajo que tiene que hacer con el tejido social y político al interior del país, que no es el caso nuestro, no es el caso nuestro, no es el caso de la fotografía que nosotros sacamos en el último plebiscito, donde no hay polarización. O sea, en Chile no hay polarización. Estados Unidos tradicionalmente nunca ha tenido esta es una elección presidencial, no es una elección, no es un plebiscito, que es distinto también a lo que pasó en Chile. Pero Estados Unidos nunca ha tenido una elección donde los demócratas arrasen o los republicanos arrasen en términos de siempre están entre el 50, 40%. Entiendo, Alejandra. Entonces, déjame hacer el punto. Sí, es que tenemos un entrevistado súper interesante. Cierra el punto y vamos con ella. Sí, la polarización se ve en el Congreso respecto de los proyectos. Ahí existe efectivamente polarización, pero tampoco se puede atribuir que el 71 millones de votantes que votaron por Trump votan por Trump, así como no se puede atribuir a todos los demás por Biden. Votan es la parte más extremista, trumpista, me parece a mí minoritaria, y se demostró en que todas las adelantos o anuncios de que iba a haber una especie de guerra civil en Estados Unidos no se cumplieron. Bueno, entonces hay gente que vota por Trump porque vota por republicano y va a votar toda su vida por republicano. Sea quien sea el candidato. Exacto. Lo vimos en la elección del año 2016. Alejandra, pero sí, el triunfo de Biden es contundente, no es mitad y mitad. Ya tiene 279 y los otros estados que faltan por contar va a llegar cerca de los 300 electores. Eso es contundente y mucho mayor, un triunfo mucho más amplio de los anteriores. Sí, perdón que te interrumpa, pero tenemos un entrevistado de lujo y la verdad es que tiene muy poquito tiempo. Me gustaría que lo presentara Mónica. Bueno, sí, tenemos en línea a John Lee Anderson. Para mi gusto es uno de los más importantes periodistas del mundo hoy día. La gracia es que está en Estados Unidos.
y que es un analista de lujo para este momento, para nuestro televidente y para el público chileno. John, buenos días, gracias por estar con nosotros. Yo creo que hay una pregunta que debiéramos hacerte y aprovechar tu análisis. Eso es lo que viene, ¿no? Que es lo más importante. Lo que viene no solamente para Estados Unidos. Tú eres un privilegiado conocedor de la realidad latinoamericana. Y yo creo que a nosotros nos interesa lo que viene en Estados Unidos y lo que viene para América Latina con esta elección infartante. John. Bueno, pues primero, muchas gracias por tenerme aquí. Es un momento de mucha euforia en Estados Unidos. Da la casualidad que pude acercarme a la Casa Blanca ayer, digamos a las afueras de la Casa Blanca, ya cercado por un muro de los últimos días, una cosa inconcebible en presidencias anteriores. Y ver el jubileo de la muchedumbre ahí, la gente bailando, celebrando a todo dar en lo que ahora se llama la plaza Black Lives Matter, ¿no? A partir de las manifestaciones afroamericanas. Mira, estaba escuchando lo que dijo Alejandra antes, y por más es cierto que Biden gana, y gana con más votos que presidentes anteriores. Hay que recordar que también la población ha crecido. Es decir, pero a la misma vez no han arrasado en lo que son en lo que es el Congreso ni el Senado. Es decir, los fuertes del Senado en la parte republicana se quedan, siguen de momento ocupando la dirigencia del Senado. Pueden frenar la política de Biden, lo pueden coartar bastante si es que terminan por ganar los últimos puestos. Puede terminar en 50-50, no sabemos todavía. En el Congreso han agregado asientos, han agregado congresistas, los republicanos, los trumpistas. John. Yo creo que lo que hemos visto... Perdón, ¿sí? Sí, me gusta tu análisis en términos de que no centraliza esta elección en la presidencial, sino que también nos dice que hubo parlamentarias, que hubo elecciones también en tribunales estatales y que hubo también plebiscitos por diferentes temas. Pero hay una duda que a mí me da vuelta, que yo creo que a la gente en Chile le puede hacer mucho sentido. Hablamos y lo discutíamos con Alejandra, 71 millones de personas que votaron por Trump. Desde tu óptica... Sí. ¿Qué nos dice ese volumen de votos? Un hombre que miente descaradamente, lo vimos esta semana como los medios lo desacreditaban públicamente, que habla en forma violenta, que ha ninguneado, humillado, despreciado la democracia, o sea, hasta ahora no es capaz de reconocer al menos que perdió la presidencia. ¿Qué hace que 71 millones de norteamericanos voten por Trump? Es un momento de darse cuenta desolador para muchos norteamericanos, es decir, a los que no votaron por Trump. Por un lado está la euforia que estaba describiendo, y por otro lado el segundo pensamiento de todos nosotros, reflexiones, coño, y votaron por Trump 70 millones de norteamericanos, y no sabemos en realidad a qué atenernos. Sabemos lo que hay, lo que él ha logrado hacer en términos de levantar bochinche y cavar trincheras entre la propia ciudadanía. Es cierto que por primera vez en mi vida, en los últimos 6 meses, diría yo, la gente comenzaron a hablar en voz alta de guerra civil, por primera vez, como le digo, en mi vida. Yo no creo que llegamos a eso, pero ¿qué vamos a hacer con tanta gente armada en milicias en el país que se sintieron envalentonados por Trump y ahora se quedarán con la amargura de la derrota? Ahora, por otro lado, o sea, eso es una preocupación, entre muchos otros, de que, por ejemplo, una parte claramente de la policía, de las fuerzas policiales del país, como el Departamento de Homeland Security, de este invento de seguridad que se hizo a partir del 11 de septiembre y que incluye los agentes de migración que han separado a los niños de sus padres en la frontera, que hacen los raids en las ciudades santuarios, ¿no? Para deportar a los inmigrantes, sea como sea, a sus países. Se nota que hay una ideologización en esos ámbitos, y eso es muy preocupante, porque
no se ha visto antes. Es decir, antes anecdóticamente uno sabía que había policías racistas o que en el sur todavía quedaban ciertos estereotipos. Hoy día sabemos que se ha enquistado en determinados organismos del Estado mismo. Entonces se habla entre los demócratas que hay que desmantelar al Departamento de Homeland Security. Habrá que hacer alguna purga en las fuerzas policiales. Bueno, hay muchos aspectos en donde hay un camino con piedra por delante y no sabemos exactamente cómo vamos o cómo se va a proceder la administración Biden. Lo bueno aquí es que Biden sí es una especie de, se asemeja a una especie de padre de la patria. Está apelando una y otra vez en sus serengas, en sus discursos, al bipartidismo, a la armonía. Y está el otro factor que todavía vamos a ver. Trump tiene 70 y tantos días todavía como para hacer daño antes que obligadamente se tiene que salir de la Casa Blanca el día 20 de enero. Y puede hacer mucho. Siento yo que analizando su forma de ser, va a hacer daño antes de salir, ¿no? Exacto. Puede hacer mucho. Perdón, sí, constitucionalmente él tiene que entregar el poder en el acto de inauguración el día 20 de enero, eso está establecido en la Constitución. El colegio electoral debe emitir el sufragio el 14 de diciembre para que manejemos algunos datos, ¿no? Él tiene incluso hasta la primera semana de diciembre para lograr articular una estrategia judicial. Mirna. Sí, es que John, te quiero también, retomando la pregunta inicial que te hacía Mónica González respecto de lo que se viene. Tú has planteado el tema de la policía, tomando en cuenta también que la policía también hay que identificarla y entenderla en función de cada estado, por supuesto, pero hay un desafío ahí. También respecto del resto del mundo, John, porque sabemos que lo que comentábamos más temprano, el 4 de noviembre Estados Unidos quedó fuera del Acuerdo de París. Donald Trump ya le había recortado dinero a la OMS, a todas las organizaciones internacionales importantes para el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que restituir a partir del triunfo de Joe Biden y si efectivamente esa restitución va a ser de alguna manera fácil o hay caminos ahí, bloqueos que se tienen que sortear, ¿no? Sí, mira, desde ya se filtran desde el centro de Biden, desde el grupo de Biden, que va a volver a unirse al Acuerdo de París, a la Organización Mundial de la Salud. O sea, va a volver a tender los puentes multilaterales que Trump tan asiduamente ha ido serruchando, cortando, ¿no? Entre otras cosas, vamos a empezar a escuchar de nuevo las palabras derechos humanos en lo que es la política exterior norteamericana, digamos, para la ansiedad de algunos que han sentido totalmente cobijados por Trump y su discurso en los últimos años, ¿no? Entre ellos yo hablaría de Bolsonaro, pues de Orbán, de Duterte, de Bukele. Bueno, hay toda una suerte de nuevos autoritarios populistas nacionalistas que empiezan a emular un poco el comportamiento de Trump y inclusive han sacado provecho sabiendo que le importa un bledo esas cosas, ¿no? Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, que todo indica que tiene vínculos con el narco, pero sin embargo lo han dejado ahí porque ha aceptado los acuerdos obligados o migratorios por Trump. El mismo AMLO de México, que ha estado jugando un poco el rope-a-dope, ¿no? Lo que hace un boxeador en el ring cuando con las sogas, cuando no quiere que le tumba con Trump. Hasta ahora resta sus felicitaciones a Biden porque obviamente le teme a Trump, que tiene 2 meses todavía en que le puede hacer algún daño, puede darle un palo, pero que por supuesto que eso está dañando su imagen y por supuesto el orgullo nacional de México. John. Sí, Alejandra, yo tampoco entiendo la política de AMLO. La verdad es que podríamos hacer un programa respecto de Andrés Manuel López Obrador y su silencio cómplice, la chambonada que hizo al ir a Washington en los momentos del muro, en fin. Te va a preguntar Alejandra Matus, ella está en Nueva York. Hola, John.
Mi pregunta es, ¿qué importancia o qué significado le das tú a la combinación Kamala Harris-Biden, sobre todo en el contexto de las protestas recientes o la emergencia del tema del racismo en Estados Unidos? Racismo sistemático, perdón. Mira, Kamala, de todos los otros candidatos, siempre me impresionó como la más capacitada, fue fiscal, es súper aguda en sus interrogaciones en el Senado con varios juramentos como Kavanaugh de la Corte Suprema. Era la más aguda, es una mujer brillante, de doble raza, etnia minoritaria, tanto la hindú como la negra, padre jamaiquino. No es muy negra para algunos afrodescendientes en Estados Unidos, no es descendiente de los esclavos. Y como fue fiscal, tampoco era santa de devoción de muchos negros originalmente, porque, bueno, ellos son la parte de la población más fiscalizada, ¿no? Entonces, exacto, yo creo que se ha tenido que ganarse un poco aceptación entre ellos, pero yo creo que para la izquierda y para lo que se llaman los socialdemócratas, ¿no?, la gente de Bernie Sanders, la de Teresa Ocasio-Cortez, como se han plegado a la plataforma, digamos, a la fórmula Biden-Harris, entienden que ellas y ellos pueden hacer lobby ahí, van a ser receptivos a esa ala izquierda progresista, tanto los jóvenes como los que pregonan asuntos de las etnias minoritarias, y el racismo, por supuesto, en Estados Unidos. Ella, aunque no es muy negra, es negra. Es decir, en Estados Unidos, lamentablemente, si no eres blanca, eres negra. Eso viene desde los días de la esclavitud. Que es verdad. Ella es tan negra como lo fue Obama. Él era mitad blanco, pero por supuesto tuvo que optarse por la identidad negra porque no habría sido aceptado como blanco en esta sociedad. Entonces, ella va a ser una mujer muy importante en la administración. Yo creo que por un lado también atenúa un poco la preocupación que tienen algunos sobre la edad de Biden, ¿no? De que ya es un hombre que va a cumplir 78 años en la otra semana. Quizás no sea el mismo hombre que lo fue cuando tenía 40, pero estamos viendo que tampoco es senil, ¿no? Sin embargo, ella presenta una vigor, activismo y porvenir al lado de un hombre mayor, y yo creo que va a ser una copresidencia muy interesante. Quizás no hemos visto algo así. Ciertamente desde la pareja Clinton, ¿no? Bueno, también el de Obama, pero sin ser un matrimonio, esto va a ser una copresidencia en todo menos nombre, ¿no? Va a ser muy interesante, y yo creo que ella es clave para estos asuntos sociales en Estados Unidos. Por una parte, yo no quiero dejar de mencionar, a lo mejor puede parecer menor, desde mi punto de vista no lo es, Jill Biden, la primera dama, una mujer que viene del mundo de la educación, tiene muchos pergaminos académicos en materia de educación, pero ha trabajado con niños en escuelas públicas. Las primeras damas en Estados Unidos tienen un rol muy interesante. Entonces también es un elemento que creo que vale la pena mencionar. Y hay una historia ahí también de resiliencia del dolor producto de la viudez de Joe Biden, que también es un elemento humano que puede hacer de este liderazgo un liderazgo muy interesante. Mónica. Johnny, tú hablabas recién de la importancia de lo que ha pasado con la policía desde el 11 de septiembre de las Torres, el 11 de septiembre de Estados Unidos, porque nosotros tenemos, como bien tú sabes, nuestro propio 11 de septiembre. Yo acabo de ver con estupor la semana pasada que el asesino de George Floyd salió libre. Alguien pagó $1 millón por su fianza. Evidentemente él no pudo haberlo pagado porque él es un policía que no tiene bienes. Alguien pagó ese $1 millón para dejarlo libre. Y era el único de los asesinos de Floyd que estaba preso. Nosotros hemos visto en los conflictos de Colombia, Ecuador, los estallidos como el de Chile, ¿no? En el estallido social de Chile, en El Salvador, Honduras, tú la mencionabas, Guatemala, que las policías están jugando un rol de guardias pretorianas.
¿Cómo ves tú la situación si nosotros pensamos que en Europa Alemania acaba de hacer una acusación, el gobierno alemán, y una investigación completa por la infiltración de neonazis en la policía alemana? O sea, estamos viviendo un fenómeno global que va bastante más allá que lo que ha pasado en la represión que ha habido en Estados Unidos, en Chile o en Colombia. Sí, es cierto, Mónica. Sí, estamos viendo, sí, en América Latina, es más, estamos viendo un poco un papel, bueno, que los militares que se volvieron a sus cuarteles famosamente hace una generación, como que han vuelto a salir, o inclusive los mismos gobernantes, por llamarlos algo, en la era democrática, ante su imposibilidad o ante su deseo de gobernar con más autoridad o más mano dura, han recurrido a los militares o han soltado más a la policía en sus sociedades. Lo estamos viendo por todos lados. El paramilitarismo sigue siendo una sombra del poder de las fuerzas de seguridad en América Latina. Lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Brasil. Bueno, hemos visto como el comportamiento de los carabineros en Chile y de las policías en estas imágenes que estamos viendo en Estados Unidos, espeluznantes y muy difíciles de presenciar. Y por todos lados, yo creo que estamos, en realidad, esto es un reflejo más del fenómeno que todos estamos comentando, que es la degradación de la democracia misma, como una fórmula política, la degradación del civismo, ¿no? De la moderación en la política, del respeto mutuo. Bueno, y como decías antes, en torno a AMLO, yo creo que ahí se podría hacer todo un programa sobre eso, ¿no? Quizás del rol de los medios sociales en esa degradación, en el manipuleo de las poblaciones por parte de políticos, así como de corporaciones que quieren vender productos, han entendido muy hábilmente cómo pueden llegar a poblaciones enteras y ganar elecciones. Bolsonaro ganó con Facebook Live y 4 gatos alrededor, ¿no? Sus hijos. O sea, y WhatsApp, o sea, el manipuleo a través de las redes sociales. Exacto. Ha logrado hasta cierto punto esta exacerbación en Estados Unidos, ¿no? Esta gente con sus teorías de conspiración que antes solo veía yo en el Medio Oriente. John, ahí quería yo preguntarte algo respecto de eso y respecto del rol de los medios de comunicación. Esta semana fue muy, desde mi óptica, esperanzador ver cuando el presidente Trump, en una de sus tantas alocuciones mentirosas, lo voy a decir así porque los propios medios norteamericanos así lo calificaron, comenzaron a hacer fact-checking, es decir, chequeaban cada uno de los datos que el presidente Trump entregaba en vivo y lo iban desmintiendo al aire, algo que en Chile estamos años luz de hacer, digamos, y lo digo con mucha vergüenza. En ningún país de América Latina. Bueno, hablo desde la óptica del periodismo nacional, que me encantaría que se hiciese. De hecho, muchos de nuestros colegas hoy día se pasean por la plaza Black Lives Matter, pero acá se ponen rojos para decir Plaza de la Dignidad, digamos. Entonces hoy día están en Washington despachando desde la plaza Black Lives Matter, pero acá siguen hablando de Baquedano, Italia, y se complican en demasía cuando tienen que decir Plaza de la Dignidad, por ejemplo. Pero bueno, volviendo a los medios norteamericanos, me gustaría preguntarte, el rol de los medios, el rol de los periodistas, tú que eres periodista, ¿cómo sientes que han jugado sus cartas en este momento tan decisivo con un presidente que tuvo a la prensa como su verdadero enemigo, no solamente en la elección, sino que durante 4 años corridos? Sí, muy buena pregunta y hay semejanzas con lo que acaba de describir de Chile. Mira, yo soy muy crítico con los medios, sobre todo los medios televisivos, porque son ellos que plasman digamos, la instantaneidad, lo cotidiano, desde la Casa Blanca misma, que entran en esas conferencias, la famosa conferencia de la Casa Presidencial, y no han protestado. O sea, desde el primer día en que Trump mintió delante de todos diciendo que digamos, el meeting de su inauguración era más grande que el de Obama, que era obviamente una mentira, le tenían que haber
puesto coto ahí. Desde el primer día en que empezó a increpar directamente a las caras a los periodistas presentes, insultarlos, y sobre todo a mujeres negras, dos en particular, que son regulares entre el cuerpo vinculado a la Casa Presidencial, deberían haber levantado y ido en grupo, en protesta a esta falta de decencia, ¿no? Y su falta de comportamiento. Es recién, hace como 2 años, Jim Acosta de la CNN empezó a darle cara a Trump, y Trump famosamente casi le da un piñazo ahí, ¿no? Claro, y lo busca dar a la fuerza, ¿se acuerdan? Sí. Últimamente, pero esta semana en realidad, o sea, tengo mucha crítica porque creo que él floreció con el poder ante el beneplácito casi o la pasividad de los medios. Ahora, tengo otras reflexiones en cuanto a eso, pero digamos, es recién esta semana en que empezó a vislumbrarse como perdedor, algo que Trump no puede concebir, que se empezó a ver entre los comentaristas de la televisión una descarnada desdén por Trump. Anderson Cooper de la CNN, que ha sido como neutral, sabes que Trump no es santo de su devoción, pero nunca dijo nada muy explícitamente, ¿no? Cuando Trump salió a repudiar la victoria de Biden, Trump lo describió como una tortuga obesa volteado en el sol, no sabiendo dónde ir, que era cómico y muy cierto, pero ¿por qué le costó 4 años decirlo? Yo creo que es como ISIS, el grupo terrorista. Una vez que perdieron su territorio, se quedaron en nada. Lo mismo pasa con Trump, solo que tiene 70 millones de votantes. Mira, una cosa que quiero agregar es que, por supuesto que tradicionalmente nosotros nos afanamos de ser imparciales, que defendemos nuestra sinceridad y lealtad a la ética de los cánones del periodismo, de ser, sino objetivos, imparciales y sinceros en ese afán. Con Trump no se ha podido. Hay un antes y después con Trump. Trump nos presentó con un umbral totalmente distinto, y en general diría yo que los periodistas se han portado bien con eso. O sea, en New York Times, la dama gris, como la llaman, le costó un tiempo, pero eventualmente, ante las mentiras de Trump, empezaron a aparecer en sus crónicas, en sus despachos, como el presidente mintió hoy cuando dijo tal y tal y tal, con ese mismo tono gris e imparcial de siempre, porque era un hecho fáctico, eran datos fácticos. Entonces, a partir de ahí, hubo un antes y después. Nunca antes se había tenido que decir algo así, y yo creo que se salva el periodismo impreso en su gran mayoría, porque han jugado un rol importante de fiscalizar a Trump, fiscalizar el poder, intentar entender sus electores en la medida que uno puede. Es bien complejo. La televisión y por supuesto el Internet, las plataformas digitales, es muy preocupante. Fox es aborrecible, o sea, no puedo ni comenzar o sea, realmente es muy frustrante, porque es un canal de propaganda, como lo puede ser Press TV de Irán o RT de Rusia o BTV de Venezuela, que han sido tamboristas, o de Telesur de Venezuela. Exacto, claro. Entonces, el rol de los medios es clave, y el rol y por eso nos ha atacado todos los días. O sea, yo creo que nos convertimos de aquí en adelante en su enemigo. Tenemos que tener... ¿John? Sí. Sí, John, eso es nuestro enemigo. Sí, me gustaría volver a otro tema que es también planteado en el comienzo de esta conversación contigo. La democracia norteamericana está muy dañada, quedó muy enferma. 4 años de odio sistemático y de fake news tienen una expresión directa, ¿no es cierto?, en la erosión, en el socavamiento de esta democracia. Entonces, yo
te insisto, cómo se reconstruye, que era la palabra que se ocupaba ayer, y era, yo diría que el concepto que cruzaba todos los canales, era cómo reconstruimos este país, cómo nos reconciliamos, ¿no? Veíamos a un presentador de CNN llorar en cámara, afroamericano, llorar. Impresionante. Porque no podía creer que esto se había producido por el daño que su pueblo, los afroamericanos, ¿no es cierto?, habían sufrido con la administración de Donald Trump. Y sin embargo, y te lo quiero vincular con una columna que hoy día publica Sebastián Edwards, economista asentado en California, que decía que se había producido la siguiente paradoja. En California gana con 66%, gana Joe Biden, pero en iniciativas que fueron digamos, plebiscitadas en el Estado, habían sido rechazadas, por ejemplo, el uso de criterios raciales para contratar en el sector público, es decir, lo que se llama la discriminación positiva, o se rechazó que los trabajadores de delivery fueran considerados empleados permanentes de las compañías, o sea, políticas progresistas en un Estado supuestamente progresista, pero que son rechazadas. Entonces, te lo planteo para darnos cuenta de lo difícil que se viene para Joe Biden y también para Kamala Harris. ¿Cómo lo ves tú? Sí, muy difícil, muy difícil. Mira, Joe Biden tiene la potestad para emitir directivas ejecutivas, como hemos visto abusar de eso Trump. Es su primer día de mandato. Yo no tengo duda que en los primeros días va a tratar de, como dije antes, reconciliar y también revertir algunas de las directivas más dañinas y mal pensadas de Trump, como el Acuerdo de París, el Acuerdo Transpacífico, que era en realidad el primer asociación multilateral que había, del cual pues salió Trump. Trump ha hecho una serie de cosas quizás no tan sonadas afuera de Estados Unidos, en términos del medio ambiente, muy dañinas, como insistir en dejar compañías de petroleras y madereras perforar y explorar y explotar los bosques del norte húmedo en Alaska, que son reservas pues de la humanidad, ¿no? Yo creo que vamos a ver a Biden revertir esas directivas y buscar la forma de consagrarlos de forma eterna, ¿no? Para que otro presidente como Trump no pueda hacer lo mismo. Vamos a ver. Hay una serie de cosas. Desde ya parece que hay una directiva en espera. Quizás, yo no tengo duda que será quizás su primer mandato. Es crear una comisión para unir los chicos separados de sus padres en la frontera como prioridad nacional, ante la vergüenza y la crueldad de esa política de Trump. Y yo creo que van a tener, o sea, como para fortalecer estas políticas importantes de reversión de daño de Trump, van a tener que hacer una purga en los cuerpos diplomáticos, en el Departamento de Homeland Security, agentes de inmigración, policía, ni hablar, el Ministerio de Justicia, bueno. Y yo creo que van a tener que hacer algunas persecuciones ejemplares justamente para dejar claro de que esto no se hace. Lo que hicieron esta gente aquí, Pompeo, Barr, Miller, el Trump mismo, su familia, su corrupción, Giuliani. Esto no se hace en una democracia, menos en esta democracia, y tienen que haber un antes y después. Eso puede ayudar, si lo hacen bien, en bajar los ánimos ante la derrota. Como decían antes, yo creo que mucha de esta gente exasperada entenderán que han sido derrotados. Y la derrota es importante a veces para crear un camino nuevo. Vamos a ver, pero lo tiene que hacer muy bien. John, sabemos que tienes un tren que tomar. Te pregunto abiertamente, porque la conversación está muy interesante, hay una gran sintonía a esta hora pendiente de... O sea, un entrevistado de lujo. ¿Es posible que respondas un par de preguntas más? Si no es así, te agradecemos. Pero si tienes un par de minutos, quizás te pudieses quedar con nosotros. Bueno, sí. Alejandra.
Mi pregunta va por uno de los ámbitos que puede tener mayor impacto mundial, que es la política medioambiental. Biden dijo durante su campaña, incluso a riesgo de perder votos en Texas, que va a limitar la explotación de petróleo y va a perseguir una política de energías limpias mucho más activa que la que se ha visto previamente. Incluso se habla en Estados Unidos de que las empresas petroleras van a tener que cambiarse al plástico, que tampoco es muy bueno, pero que ya están pensando en terminar con la producción de benzina. Entonces, te quería preguntar, ¿qué es lo que se puede esperar en ese ámbito, sobre todo en la política de prevención del calentamiento global? Mire, yo creo que va a ser una prioridad. O sea, esta gente no son negacionistas. O sea, saben a qué atenerse. Saben que sin una inversión fuerte actualmente va a tener que hacer, simplemente en términos monetarios, ¿no? Va a tener que ser mucho más grande a mediano y largo plazo. Así que por más que les cuesta, porque desde ya la pandemia ha emitido un costo muy grande actual y sin fin, de todas maneras, esto del cambio climático yo no tengo ninguna duda va a ser una gran prioridad de este gobierno y de aquí en adelante. Otra vez, así como la reversión de estas leyes, promulgaciones de Trump que han intentado, que han pues dañado a lo que son las políticas medioambientales. Yo busco, y creo que la gente progresista van a buscar que sean de forma permanente ya, ¿no? No sé cómo exactamente van a tratar de lograr eso, pero no tengo duda de que los jóvenes van a insistir en eso. No sé si enmiendas constitucionales o lo que sea. En cuanto a los petroleros, mira, Joe Biden es un viejo zorro de la política norteamericana y él conoce a toda la gente, sus contrincantes. Mitch McConnell y él se conocen hace 40 años. Yo creo que él, cuando dijo eso de una obligada reducción en cuanto al petróleo y la benzina, sabía que los mismos tejanos saben eso. Los grandes consorcios, conglomerados de las petroleras ya lo saben desde hace rato y ellos están invirtiendo cantidades en energías alternativas. Es como las tabacaleras. Ellos saben que el día del cigarrillo de tabaco se terminó y por eso buscan tomar posesión de la marihuana, ¿me entiendes? O sea, no son tontos. O sea, entonces yo creo que fue una especie de apuesta medida, quizás o sea, puesto fuera de contexto, lucía como un reto, quizás hasta un traspié, no creo. Él sabe muy bien lo que está haciendo ahí. Tiene un buen equipo. Bien, sí. John, te agradecemos este tiempo. Sabemos que estás con tus tiempos súper ajustados, pero te has hecho un espacio para contestar unas preguntas. La gente, tanto en Twitter como en nuestro rating, está valorando esta entrevista. Así que muchas gracias por tu mirada, un periodista de excelencia del New Yorker. Gracias por estar con nosotros esta mañana y que tengas un gran día. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Suerte ahí también en Chile. Gracias. Muchas gracias, John. Okay. Chao. Bye. Bien, tendremos, me imagino, la oportunidad de conversar con John más adelante, ir viendo cómo va el asunto. Yo les decía, ¿no? Viene el 14 de diciembre, fecha en que el colegio electoral, este organismo simbólico representativo de los estados, vota, una votación simbólica también. Entiendo que es cada representante envía un voto y se centraliza en una plataforma digital. Y luego, el 20 de enero, tal como manda la Constitución, es el acto de inauguración del gobierno. Hay una serie de eventos que pasan en Washington. Llega la familia presidencial saliente a ser saludada por la entrante en la Casa Blanca. Se produce la mudanza, porque recordemos que la Casa Blanca no es como la moneda. El presidente vive ahí, por lo tanto hay que mudarse los días anteriores. Y luego se produce el acto de inauguración en las escaleras del Capitolio y la gente se ubica en un gran parque rectangular que hay entre el Capitolio y el obelisco que se llama el National Mall.
que generalmente tiene mucha hielo porque es 20 de enero, plena invierno en Washington, y es muy bonito. Ahora, dado el contexto del comportamiento de Trump, la pregunta es, ¿irá a estar presente? ¿Irá a participar del juramento sobre la Biblia de Abraham Lincoln o no? Porque está lleno de actos y durante la noche hay un baile donde participa la pareja presidencial, en este caso Biden y Jill Biden, y el presidente saliente toma un helicóptero y, como acto democrático, como el colorario de la democracia, el presidente saliente sale desprovisto de cualquier tipo de poder, toma un helicóptero y es llevado a una residencia particular. Así ha ocurrido, yo he cubierto 2 o 3 actos inaugurales y son muy, muy bonitos, así que Pauta Libre va a estar ahí. Muy bien. Va a estar ahí el 20 de enero, vamos a estar en Washington y también con Alejandra Matu en la ciudad de Nueva York, porque va a ser un cambio y un acto inaugural especial, distinto. Muchachas, les propongo irnos a la pausa escuchando a Kamala Harris. Muy bien. ¿Les parece? Muy bien. Esto es lo que dijo la vicepresidenta electa de los Estados Unidos anoche desde su sede electoral en el estado de Delaware, ahí en Wilmington. Y volvemos con los temas nacionales. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way. Discusión sobre el segundo retiro que sigue ya en tercer trámite en la sala esta semana. El giro en Interior con la renuncia de Víctor Pérez una vez que pasó la acusación constitucional. Él quiso de alguna manera proteger al gobierno, eso es lo que al menos dijo. Y luego la presidenta de la UDI pone sobre la mesa una lista de sugerencias y dentro de esas sugerencias para llenar el cargo en Interior estaba el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, que además no podía ir a la reelección por ley, así que ya estaba en sus últimos meses. Y el cambio en el alto mando de Carabineros que vuelve de alguna manera a proteger al general director Mario Rosas, que, punto aparte, una periodista que en el primer punto de prensa que realiza Rodrigo Delgado el otro día, luego de reunirse con la dirigencia de las policías, le pregunta, la periodista muy asertiva, ella le dice, bueno... Paulina García de Radio ADN. Exacto. Ah, tienes razón, de Radio ADN. Lo quiero destacar porque sí. Es una... Porque es la radio en la que tú trabajas. Sí. No, es y que porque la conoces. ¿Y sabes por qué lo quiero destacar? Perdona. Porque es buen periodismo. Es que no te quiero interrumpir. Tú dices la pregunta que le hace al nuevo ministro del Interior, sí. Cuando está él flanqueado por el propio general director Mario Rosas. Sí. Porque es una periodista joven y porque... Fíjate que hay una camada de periodistas, y quiero destacarlo, jóvenes, estoy hablando menores de 30 años, que tienen un arrojo y una valentía que no tuvimos muchos de los periodistas que venimos de más atrás. Porque hay que ser valiente para preguntarle al ministro del Interior con el general director de Carabineros al lado, bueno, ¿cuándo le va a pedir la renuncia? Claro, yo, perdón, no recordaba su nombre. Paulina García. Por eso no la mencioné, qué bueno que tú lo hiciste. Claro, porque ella le dice... Le hace una pregunta muy simple pero muy contundente. Le dice, a ver, usted tiene a Mario Rosas atrás suyo. Al ladito. Al lado, está justamente ahí. ¿Usted cree que es sostenible la figura del director general con el cuestionamiento a nivel internacional, digamos, la situación al interior de la institución? O sea, usted está recién aterrizando en Interior, imagino que le ha puesto acento a ese primer tema, ¿no? Y bueno, el ministro... zigzagueó como suelen hacer los políticos sin contestar nada. Y después... Convengamos que está recién llegado. Claro, pero luego la modificación en el alto mando te dice inmediatamente que el gobierno le vuelve a dar un respaldo a Mario Rosas. O sea, bueno, en fin. Esos son los temas de la semana. Mónica, Mirna, Alejandra. Mira, yo quisiera unir
Lo que estábamos hablando recién, porque yo creo que hay que unir las cosas. Nosotros estamos en un mundo globalizado. Y el análisis que hacía John de la policía en Estados Unidos y de lo que significa la policía en el gobierno narco del presidente de Honduras, cuyo hermano está detenido en Estados Unidos por haber recibido plata, millones de dólares, para financiar la campaña de su hermano. No pasa nada, ¿no? Y lo que pasa en Colombia, y lo que pasa en Chile, ¿no? Fundamentalmente en Chile. Y yo quiero unirlo con lo que empieza ayer, las palabras de nuestra nueva ídolo femenina, Kamala Harris. Ella dice, dice algo que a mí me impacta. Empieza diciendo, hay que luchar siempre por la democracia. Exacto. O sea, no tenemos que dar por sentada la democracia. Y eso es algo que se nos olvida. Es cuando queremos mucho a alguien y no nos damos cuenta hasta que lo perdemos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que no lo quisimos, no le demostramos lo que queríamos. Yo creo que esto es a la democracia hay que cuidarla como el bien más preciado que tenemos. Y yo creo que no la hemos estado cuidando y que en Chile lo que hicimos en el plebiscito fue decir eso, estamos por la democracia, pero ahora hay que seguir. Yo quiero decir que no puedo entender que sigamos haciendo las cosas mal. Porque así como la periodista pregunta muy bien, con precisión, con respeto, clara, con arrojo. Muy clara. Muy clara, Paulina García. Es evidente que no soporta análisis, que hagan un cambio al alto mando. Y de los 6 generales que están sumariados por Contraloría, por violar protocolos durante el estallido social, hay uno solo que se va a retiro por otras circunstancias y todos se queden, incluyendo el director. Y yo quiero ligar esto a los hechos que nos están demostrando gravemente que en Chile la democracia, la demolición de las instituciones que hizo sistemáticamente mintiendo Trump, como por ejemplo mintiendo con su declaración de impuestos, mintiendo con las energías renovables, mintiendo con el apoyo que le entregó a Exxon, una de las empresas más depredadoras del mundo, que compra informes. Yo quiero decir que, por ejemplo, el daño que se le hace a las instituciones de credibilidad pública, la rebaja de 1.400 millones de impuestos a los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por algo que no tiene presentación, porque son delitos tributarios gravísimos que habían provocado un daño mayor que la multa, el daño al fisco. Lo uno, rebaja Ponce Lerú de 60 y tantos millones a 3 millones de dólares. También, ¿cómo entendemos la igualdad ante la justicia? Eso no es igualdad. ¿Cómo entendemos que se nombre a Alberto Espina en el Consejo de Defensa del Estado? Un hombre que hace años que ha estado en la política, o sea, hace 30 años que no litiga, que no sabe de derecho, que no está en los tribunales y que, según denuncia nunca aclarada, copió su tesis de título en un reportaje el de Clinic que apareció en su momento y que está ahí y nunca fue desmentido. Lo uno al cierre de la investigación por las platas desviadas del Sename cuando era ministra Javiera Blanco. Que también rebotó en el CDE. Y lo cierro, porque, o sea, se cierra la investigación. Lo uno es que Bruno Villalobos, que es el verdadero gestor de la Operación Huracán y del fraude, no ha sido nunca interpelado. Es decir, yo tengo la sensación que si hago este contraste con lo que acabamos de saber, un tío y su sobrino que pasaron un año presos por haber supuestamente hecho el incendio de la estación Pedreros del metro, y se prueba que la cadena de custodia había sido violentada. La cadena de custodia, para que entendamos, fue violentada y no respetada durante toda la dictadura. Por lo tanto, los jueces es algo que respetan, porque si la cadena de custodia de una prueba no se mantiene férreamente resguardada durante todo el proceso, no tiene valor. Y eso es lo que ocurrió aquí. Fue violentada. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Por quiénes? No se sabe. ¿Cómo? No se sabe. Por lo tanto, la prueba no sirve. Pero pasaron un año presos. Tío y sobrino, un adolescente y su tío.
En Chile la igualdad ante la ley no existe y está aprobado. Y yo creo que la demolición de las instituciones, lo que nos está mostrando Estados Unidos, el ejemplo de Estados Unidos, y las palabras de esto que es, que ya no tiene pie atrás, la fuerza de las mujeres en los cambios que vienen, es irrebatible. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ponerle punto final. Y el gobierno de Sebastián Piñera tiene que entenderlo. Bueno, cuando uno reportea, yo he reporteado Carabineros por dentro, pareciera ser que en general no hay dos opiniones. Yo creo que efectivamente Mario Rosas no es el líder esperado para la institución, no es el que convoca, no es el que necesariamente cuida, también he escuchado la palabra cuidar a su gente, no es el que tiene la experiencia necesaria, y algunos señalan que la no salida en este minuto no responde al hecho de que necesariamente tenga asegurada su apoyo político en el gobierno, sino que responde a un tema de tiempos. ¿Para qué? Para darle paso a uno de los que ascendió, que es el general Ricardo Yáñez, que era jefe nacional de Orden y Seguridad, que ahora está de subdirector de Carabineros y a quien se ve como el más probable sucesor de Mario Rosas. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a ser esto? Si va a ser, no sé, en un mes más. Pero lo único que está claro, un solo traspié más y pareciera ser que ya sí, ahora sí, que Mario Rosas no tendría opción de mantenerse en el cargo. Ahora yo entiendo que cuando se le pregunta al ministro del Interior si va a mantener a Mario Rosas, que lo tiene al lado en el cargo, el ministro está recién asumiendo, no va a decir, mire, sabe que lo estoy pensando. Evidente que es algo que él tiene, y en eso concuerdo, Mónica, o sea, es la respuesta evidente y muy política por lo demás. O sea, pero espérame. Uno podría decir, no, a ver, uno podría decir, pero ahí tenemos una diferencia, si está bien. Sí. Pero él podría haber dicho, todos los cargos quedan sujetos a revisión. Bien, pero está recién asumiendo. Pero no lo estoy justificando, estoy diciendo con la explicación que yo me doy. Yo creo que Rodrigo Delgado tiene, o sea, cualquiera que asuma el cargo de ministro del Interior hoy día tiene una tarea, pero tremenda. Porque, insisto, el problema va más allá de sacar a Mario Rosas. El problema es endémico, es atávico, es largo, es una crisis, ¿no es cierto? Es una reforma integral. Absolutamente. Y por lo tanto, quien conduzca ese proceso, estoy pensando en el ministro del Interior, que es el jefe, no el ministro de Defensa, como dijo malamente como su defensa, pretendió. Como pretendió decir la defensa de Víctor Pérez, que dicen que eso fue lo que le costó finalmente la sacada de piso, porque en el fondo le endosó la responsabilidad de todo lo que ha pasado con el estallido social y los carabineros a Mario Desbordes, en otras palabras, al ministro de Defensa, cuando dice que en un estado de excepción es Carabineros, no está a cargo el Ministerio del Interior, sino que está a cargo el Ministerio de Defensa, lo que finalmente se desestimó. Entonces, yo creo que la tarea de Rodrigo Delgado es súper compleja. Hay quienes dicen que se requiere un liderazgo, entre comillas, que se entienda bien, más autoritario para hacerse cargo de una institución que de suyo es autoritaria, que es jerárquica. No lo sé. Creo que Rodrigo, yo prefiero decir que hay que esperar cuáles van a ser las siguientes señales que nos dé el nuevo ministro del Interior. Pero lo que sí tengo claro, y lo voy a decir con todas sus letras, yo creo que el cargo de ministro del Interior a Víctor Pérez sí le quedó grande, le faltó cocción para ese cargo. No quiero ser peyorativa, lo digo para ponerlo en términos súper concretos. Tú puedes tener 40 años de diputado o de parlamentario. O de alcalde designado. Pero eso no te da necesariamente experiencia en un gobierno. Los Ángeles. Y creo que, y lo digo, porque muchos apostaban a que podía tener esa experiencia para poder hacerse de este cargo o para poder hacer bien la pega en el cargo. Y la verdad es que no hizo bien la pega. No la hizo bien y el gobierno lo sabe y el presidente también lo sabe y no era necesariamente el hombre que habría querido el presidente en su momento, pero así están todas las cosas. Y este programa lo dijo una semana antes que renunciara. Modestia aparte. Aquí lo hablamos. Una semana antes que renunciara, Mónica dijo, Víctor Pérez debe dejar el cargo. Hay una situación que no cuadra aquí. Alejandra Matus.
Sí, yo quiero apuntar al tema de que este presidente ha cambiado muchos ministros del Interior, y entonces uno se pregunta si el problema es el ministro del Interior o si el problema es el jefe. Creo que ¿a quién vas a poner de ministro del Interior cuando el problema es quién te da las órdenes? No existe una persona, un Superman capacitado o Superwoman, porque tampoco se le ocurrió poner a una mujer, capacitado para ejercer el cargo que es evidentemente jerárquico. El ministro del Interior no se manda solo. Y a mí el tema del cambio de mando me preocupa mucho porque hay dos posibilidades. El gobierno sabía de este cambio de mando y por lo tanto nombra a su ministro de Interior e inmediatamente le quita el piso. Porque si tú vas a nombrar al ministro del Interior y le vas a hacer esta jugarreta antes de que él pueda discernir qué va a hacer con el director general del Carabinero, entonces un ministro del Interior sin alas. Alternativa B es una jugarreta de Carabineros no consultada con el gobierno. Y si así fuera, entonces es un acto de sedición que debiera haber sido inmediatamente reprochado por el Ejecutivo, y eso tampoco ha ocurrido. Hay en esta materia un gran espacio de sombra y de duda cuya piedra de tope es el excesivo presidencialismo. No sabemos, porque no lo hemos visto, no lo hemos escuchado, qué piensa realmente el presidente de la República, por qué nombró a Rodrigo Delgado, cuál es su propósito, qué líneas, qué mandamientos le dio, no lo sabemos. Entonces, ese punto es esencial, y a mí me parece que no tenemos un problema con los ministros del Interior, tenemos un problema con el presidente de la República. Parece que tenemos un problema, bueno, con el gobierno en su conjunto. Cortito, ¿sí? Vamos a ir a pausa, pero diga. Sí, no, lo que yo planteo es que yo creo que Rodrigo Delgado es una figura política que se las trae. ¿Que se las trae? Que se las trae. Yo creo que vamos a tener sorpresas con Rodrigo Delgado. En la entrevista al Mercurio hoy día dice, no estamos en cambios, en una época de cambios. Estamos en un cambio de época. Sí, eso es muy interesante. Hace un juego de palabras interesante. Un juego de palabras, pero no un juego de palabras. Es más que eso, es como una afirmación que a mí me parece totalmente real, que estamos en un cambio de época completamente. Y yo creo que el tema que está planteando la Alejandra me parece súper importante. ¿Por qué lo encuentro importante? Porque queda un año de gobierno. Y en este año de gobierno no hay programa, todo está supeditado a cómo defendamos la democracia, a cómo seamos capaces de articular una política que permita enfrentar crisis sanitaria, COVID, crisis económica, crisis de corrupción, crisis de confianza y construir la constituyente. Porque ese es el mandato. Pero un país que no garantiza el derecho a la vida, que es lo que hemos tenido desde el estallido, no es democrático. Y yo creo que ese es un tema en que el ministro Delgado va a demostrar cuánta calle tiene. Tal cual. Porque viene de Estación Central, donde yo nací, ¿no? En la Pila del Ganso. Un barrio en donde es un barrio aguerrido. El derecho a la vida hay que garantizarlo, ministro, presidente. Si no, no somos democráticos. Pausa, ya estamos de vuelta con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, que conversa con nosotros de temas laborales y temas varios también. Le vamos a preguntar de todo. Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, nos había visitado el día del plebiscito, pudimos conversar con ella un ratito allí, pero quedaron muchos temas en agenda. Bárbara, gracias por estar con nosotros, buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Vamos rápidamente a revisar, por ejemplo, lo que tuitean a esta hora nuestro público en redes sociales, a ver si es posible verlo. Hay pauta libre. Pregúntenle a la señora de la CUT por la ausencia en el estallido social y en la ley de suspensión del contrato del trabajo que ellos
apoyaron, lo dice Víctor Campillay. Aprovechamos de agradecer a nuestros tuiteros porque sabemos que las redes sociales aprecian nuestro trabajo. Cada semana nos hacen trending topic número 1 y eso nosotros lo valoramos, leemos uno y cada uno de sus comentarios. Contestémosle ahí al amigo de Twitter. ¿Por qué estuvo ausente en el estallido? Yo creo que es buena la pregunta porque rompe mitos. Acá todo el mundo habla de que en el estallido nunca hubo actores organizados o organizaciones más tradicionales, como se les denomina por parte de algunos. Y yo quiero recordar que nosotros el día 5 de septiembre, porque Unidad Social no surgió en el estallido, Unidad Social fue una articulación previa al estallido, en ese minuto con la coordinadora 8M, con la coordinadora No Más FP, la CUT, puede que se me olvide alguno, perdónenme de las organizaciones si se me olvida alguno, pero éramos una articulación que, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una apuesta de reunión conjunta o de encuentro para poder revertir un escenario donde nosotros ya veíamos una situación bien compleja. Nosotros habíamos convocado, fuimos la primera organización que recién ingresado al gobierno de Piñera, como CUT, organizamos un paro activo el 8 de noviembre, luego hicimos una nueva convocatoria el 11 de abril, la misma coordinadora No Más FP y 8 de marzo hicieron sus propias convocatorias y lo que identificábamos es que era solos, no, necesitábamos unirnos para poder empujar. Y lo primero que hicimos fue el 5 de septiembre una jornada de protesta que recuerdo muy bien que decían, ¿por qué hay barricadas? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué ocurre? Está Ucamau también, perdón, ahí recorté también Organización de los Pobladores. Y lo que nosotros hicimos fue ahí decir, mira, nos cansamos, nos unimos, porque vemos que aquí nos están tomando las medidas, que las decisiones respecto de cómo enfrentar un tiempo que ya venía con una economía en crisis, no parte esto solo con la pandemia, ni como algunos han querido decir con el estallido social. Y frente a eso dijimos, vamos a hacer acciones. Y luego, en el marco del estallido, nosotros seguimos con la articulación de Unidad Social, se amplió mucho más, de manera evidente, ¿no?, por el minuto que se vivía. Fuimos los primeros que el 19 de octubre, cuando el gobierno decreta estado de emergencia, fuimos a la moneda. Perdón, Bárbara, a exigir que terminara. ¿Por qué la gente tiene esa percepción de invisibilidad de parte de la porque creo que también se instalan muchos comodines en la opinión pública. Entonces es muy cómodo opinar y criticar a la organización sindical en un país que le da poco valor al trabajo y por lo tanto la organización sindical no es ajena a ello, y no reconocer las virtudes y valores de organizaciones que no vamos a estar solo para los hitos de movilización. Hacemos un trabajo permanente. Y yo lo último que quiero recordar sobre el estallido, porque estamos a puertas, el 12 de noviembre, que el que más lo recuerda es Sebastián Piñera, ese día se convocó la huelga general más importante de nuestro país en los últimos 30 años. Nos unimos todos, desde la Unión Portuaria, los que éramos parte de Unidad Social, y se conformó un comité de huelga que hizo la más grande paralización. A mí no me cabe ninguna duda que para quienes defienden intereses de clase, haber visto a la clase trabajadora organizada y unida de esa manera, significó acelerar la necesidad del acuerdo del 15 de noviembre. No lo digo respecto a los partidos de oposición, porque creo que en ello hubo otro factor que operó, pero creo que para el mundo que representaba la derecha, eso del 12 de noviembre fue muy importante. Entonces, yo diría que sin interpelar a nadie, creo que siempre hay que matizar la historia, porque la historia no es blanco y negro, y nosotros nos llevamos una historia hoy día. Nosotros somos una organización que tiene 100 años y que en el marco del estallido convocamos lo que es propio. Nosotros nunca asumimos ninguna representación que no nos corresponda. Nosotros representamos lo nuestro, que es el mundo organizado a nivel sindical, y con eso contribuimos en el estallido. Sería falso decir en ese sentido que no estuvimos. Y con la Ley de Protección de Empleo, muy corto. Nosotros fuimos a la Comisión de Trabajo desde nuestra fundación, la Fundación Fiel, a generar elementos técnicos en el debate. Los aprobó la Comisión de Trabajo para generar resguardo respecto de los trabajadores, un tema básico. Solo voy a nombrar uno, digamos, porque es bien emblemático. Ley de Protección de Empleo a costa de nuestro salario, pero sin exigir a las empresas que nos despidieran, por ejemplo. Y eso que aprobó la Comisión de Trabajo, lamentablemente no llegó al Senado y no logró avanzar. Ahora, nosotros fuimos los primeros en presentar Plan Nacional de Emergencia, 17 de marzo. En junio volvimos a presentar un Plan Nacional de Emergencia con medidas en todos los ámbitos. Entonces, claro, yo entiendo que a nosotros nos puede faltar mucho, y lo asumo autocríticamente, de difundir nuestras acciones. Pero creo que no porque no todo esté difundido, tú no puedes ir y, si quieres informarte, acceder a la página de la CUT, acceder a los lugares. Por eso digo que ahí hay cierto nivel de comodidad también. Alejandra. Ya, Bárbara, sobre ese mismo punto, según un estudio del Instituto de Igualdad, la crisis por la pandemia la han pagado los trabajadores en 8 veces más que los aportes del gobierno, 17.500 millones de dólares entre retiros de AFP y retiros de fondos de cesantía,
y el gobierno, entre todos los bonos y transferencias que ha hecho, ha aportado solo $5.000 millones. Se está acabando además esas dos fuentes de ingresos. Estamos en este minuto discutiendo un nuevo retiro del 10%. ¿Cuál es la posición de la CUT sobre esta materia? A nosotros no nos gusta, en esto tenemos que ser súper coherentes, a nosotros no nos gusta la Ley de Protección de Empleo porque puso sobre nuestros fondos del seguro de cesantía el peso de mantener nuestro salario. No nos gusta tampoco que sean nuestros fondos previsionales los que tengan que servir para paliar la crisis. Ahora, tenemos un sistema previsional que no garantiza seguridad social, por lo tanto no estamos haciendo ahí un debate, yo diría que solo de principio, lo estamos haciendo sobre la realidad. Un sistema que no garantiza pensiones justas, así tú saques tu 10% o no, en realidad, digamos, en ese sentido, digamos, no goza de legitimidad ni de garantía. Pero nosotros esperaríamos que efectivamente hayan sido mejores políticas del Estado las que garanticen los ingresos. En el plan de emergencia que presentamos el 17 de marzo, nosotros hablábamos, tal como lo señalaba ya el Colegio Médico y los expertos, los que sabían de esto, ¿no? La necesidad de un confinamiento total, ¿no? Que fuera preventivo en ese minuto y que por lo tanto permitiese hacer el control de la pandemia. Incorporábamos inmediatamente propuesta económica, es decir, que las empresas se les entregaron subsidios, no teníamos problema, pero con una condición básica, que eso significase no tocar los salarios, no tener que recurrir al seguro de cesantía y no despedir, porque lo que va a permitir que la economía se dinamice, como que el relojito vuelva a funcionar, es precisamente que tú tengas ingresos. Si tú no tienes ingresos, difícilmente, aunque le des mucha plata a una empresa para que contrate, va a contratar, porque ¿a quién? Si no tengo, la cosa no se mueve. Entonces, nosotros esperaríamos que esa sea la apuesta. No creemos que sea bueno que el Estado suspenda el IFE, por ejemplo. Nosotros creemos que eso tiene que estar al menos 6 meses más, que se tienen que generar más políticas de inversión pública y, por lo tanto, entendemos que el retiro de nuestros fondos previsionales es la medida que, como el camino sin salida, cuando tú no tienes ninguna otra política de protección. Bárbara. Y ese es el debate, digamos, que nosotros hemos planteado. Sí. Y que por lo tanto nos lleva a apoyarlo en la medida que el Estado no tiene respuesta. Bárbara, necesito que me ayude a entender lo siguiente. El 18 de octubre, la gran manifestación que hay, muy anterior a los hechos de violencia que ocurrieron más tarde, se veía un lienzo gigante con las siglas PTR. Tan gigante que un periodista le preguntó a otro periodista, creo que esto era en CNN, y le preguntan, creo que Daniel Matamala le pregunta al periodista que está reporteando, ¿a qué corresponde PTR? ¿Qué es PTR? Entonces, nos enteramos los periodistas que PTR es el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, que tengo entendido que tiene un corte trotskista. Sí. También se ven algunos lienzos, Unión Clasista de Trabajadores, etcétera. Pero en ninguna parte vemos un lienzo de la CUT, como no vemos lienzos de ningún partido político. Y yo quiero saber por qué la CUT, que es la organización por excelencia de los trabajadores teóricamente, ¿verdad? Pero en un país donde la sindicalización es muy baja, ¿por qué la CUT no puede estar con un lienzo? Porque le puede pasar lo mismo que al alcalde Jadwe, que se les vayan encima porque no lo sienten parte del movimiento social. ¿Sabes qué? Yo creo que más bien, y si tú me preguntas a mí en términos personales, y creo representar muy bien a mis dirigentes en esto, a nosotros no nos gusta esa dinámica de creer que esto es un problema de toma de posesión. Nosotros fuimos muy claros durante el estallido social que nosotros no pretendíamos, ni íbamos a pretender nunca, representar a un mundo que también es diverso e inorgánico. Nosotros podemos responder por nosotros. El problema no es si te vas a parar con un lienzo a Plaza Dignidad. El problema es tu coherencia y convicción en la defensa de quienes te toca, en nuestro caso, representar, que son trabajadores y trabajadoras. Pero es el cambio de los tiempos que la CUT no puede tener un lienzo. Es que no creo que sea el cambio de los tiempos, porque nosotros también marchamos en Plaza Dignidad. O sea, todas las convocatorias que se hicieron en el marco del estallido nos tenían a los dirigentes ahí. Hay gente que no le va a gustar y que te va a increpar. Bueno, pero eso ocurre en cualquier espacio. ¿La han increpado? No es, sí, o sea, yo de hecho en algún minuto denuncié que hubo una acción de violencia. Yo no las comparto. ¿La funaron? No, de violencia, de ir a encararte para golpearte, no solo de decirte, oye, no estoy de acuerdo contigo. ¿Ah? O sea, porque eso es normal. No sé si es tan normal asumir eso como natural. ¿Y cómo de se la lo explica política? Usted? Pero por el rol que me toca. O sea, si yo soy la presidenta de la principal organización sindical de este país.
que tiene luces y sombras, que tenemos 100 años de historia. El sindicalismo en cualquier lugar del mundo siempre va a tener un rol privilegiado, pero eso no todos lo van a validar. ¿Pero perdió relevancia esa organización? Yo no creo que haya perdido relevancia. Yo creo que lo que ha pasado es que nos enamoramos de un minuto, pero el tiempo va a dar cuenta de que esto es con actores que no son orgánicos, y eso es evidente. Si nadie puede pretender, y por eso nosotros fuimos súper responsables, nadie puede pretender arrogarse la representación de todo lo que se ha expresado en el marco del 18 de octubre. Eso sería, o sea, bueno, puede que alguien crea que sí, está bien. Me parece que ni aquel que dice nadie que sea un partido político nadie puede, se lo ha arrogado, nadie ha podido. Nadie, ¿no? Porque no corresponde y porque esto porque es no parte puede. de un tiempo, pero también es parte de un tiempo. O sea, no solo tiene que ver con no poder, también tiene que ver con que tú seas responsable. La CUT no es que no pueda o porque le da miedo, Perdón, es que no debe. Pero yo creo que hay que no hacer una puntualización. Hoy día, como decía Mirna, nadie puede llegar con un cartel, sea cual sea, que no sea una bandera mapuche, a una de las manifestaciones masivas, y por una razón que no le he escuchado nombrarla. Y es que la informalidad del trabajo en Chile es un fenómeno masivo, que no conoce de sindicalización, que para sobrevivir tiene que recurrir a su propia capacidad. Entonces, cuando Mirna le pregunta, ¿ha perdido relevancia? Yo creo que la CUT en este minuto, si uno analiza la historia de la CUT, que efectivamente ha sido la principal organización sindical, ¿qué le pasa hoy día a la CUT? Con la conexión con tres cosas. Con ese mundo informal que crece desmedidamente, que no tiene ayuda de nadie y que hoy día está sufriendo como nadie el efecto del COVID, del coronavirus. 2, con la cantidad de mujeres que son las más desposeídas y vulneradas por la crisis y por el trabajo, porque las explotan y les pagan nada. Y 3, porque a ustedes no se les escucha la voz en la corrupción. Un solo ejemplo. Pérez. Empresas que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, y no es un problema solamente de no despedir, no deben entregar dividendos más allá de lo legal. Bueno. ¿Dónde está la CUT? Es que le vamos a dar tiempo porque para contestar esa pregunta de Mónica González hay que tomarse... Mónica González no es fácil de responder. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Me van a matar en la casa, me van a ir a paz. Sí, yo te voy a matar. González a Bárbara Figueroa respecto del rol de la CUT en relación al trabajo informal, al maltrato de las mujeres en el mercado laboral y las nuevas formas de trabajo. ¿Dónde está la corrupción? Y la corrupción. ¿Dónde está la CUT para abordar esos temas? Mira, yo creo que primero Chile tiene un gran problema, que no es un problema que vaya a resolver la CUT. Es un problema que o lo resolvemos todos o no lo vamos a poder enfrentar. Y es el problema del valor del trabajo. Yo esto lo comenté el 25 cuando estuvimos acá. Y digo, es un gran tema porque si esto no está en el debate constitucional... ¿A qué te refieres, Bárbara? Cuando decimos el valor del trabajo, lo que estamos diciendo, si en Chile el valor del trabajo está muy por debajo, porque ya no es solo debajo, ya muy por debajo del valor que se le da al capital, a las empresas, a las transnacionales, tenemos un lío. O sea, por eso se manifiesta con el ingreso mínimo, el salario mínimo. Salario mínimo, condiciones laborales, etcétera, y nuevas formas de trabajo. Y que echemos mano a nuestros fondos de cesantía, ¿no es cierto? Ahora, eso es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera eso explica que en Chile es más importante la voz de los empresarios y lo que digan los empresarios, y no hay para algunos, incluso dentro del mundo de izquierda, lamentablemente, ningún valor del rol que juega la organización sindical. Lo que no quiere decir que seamos perfectos, porque evidentemente cometemos errores. Es un problema de derecha-izquierda. Pero claro, uno lo pone también en el marco de los proyectos progresistas, porque los proyectos progresistas también han sido mezquinos durante 30 años en devolverle poder al mundo del trabajo y devolverle poder a la organización sindical. Sobre todo a las mujeres. Entonces eso uno tiene que decirlo. O sea, a mí no me extraña que la derecha no le importe, porque ellos defienden intereses del gran capital. No es que me parezca correcto, pero uno puede entenderlo. Pero a quienes
levantan proyectos progresistas, me sorprende muchas veces que esto no le den valor y que incluso sean parte de los que, insisto, sin que con esto uno quiera decir, mira, somos impecables, con mucha autocrítica mediante, de los que encuentran muy cómodo poder criticar a la organización sindical sin conocerla. ¿Cuál es el nombre, pues, Bárbara? No, es que pasa incluso en mi propio partido. Entonces, digamos, por eso no quiero andar poniendo la viga en el ojo. Un ejemplo concreto. La viga en el ojo ¿Hay una izquierda disociada del mundo sindical? Sí. ¿Eso es? Sí. ¿Pero en qué, por ejemplo? Y creo que, por ejemplo, en esto de que se dice, mira, no, es que la tasa de sindicalización en Chile es tan baja, tenemos crisis de representatividad. Yo les quiero decir que en Estados Unidos la tasa de sindicalización hoy día es del 10,5. En los primeros 100 días, uno de los compromisos de Joe Biden es instalar un gabinete para ver la densidad sindical. Con un mercado laboral en full flexible. Sin duda, pero lo que me refiero es que nosotros tendemos a mirar nuestra realidad desde el ombligo y hacer una mirada demasiado crítica. En Chile nosotros tenemos hoy día una tasa de sindicalización del 20,5. Tenemos más sindicatos que incluso se han creado en pandemia. Aunque ustedes no lo crean, porque no podría decir, mira, en este contexto, bueno, ha habido crecimiento sindical. ¿Por qué digo esto? Porque si ese tema no se aborda, se le va a exigir permanentemente a un actor que tiene la principal responsabilidad, sin duda, pero se le va a exigir a un actor algo que no va a estar siempre en lo vistoso, ni en los medios, ni en las redes, porque es un trabajo muy delicado. La voz de la CUT es imprescindible. Yo creo que ser imprescindible. Tiene que ver con eso, tiene que ver con darle un valor imprescindible, pero cuidado, no lo es porque tampoco le gusta a muchos darle voz. Recordemos en los gobiernos, digamos, de la concertación, que aquí se postuló la fragmentación sindical. De hecho, ¿cuándo surgen las centrales alternativas a la CUT? Surgen en los gobiernos de la concertación, no surgieron en otro minuto. Entonces, también para que seamos justos, porque aquí ciertamente nosotros tenemos que hacernos cargo, y yo como principal representante tengo que hacerme cargo de todas las críticas, pero también tengo que ser la llamada a decir, cuidado, no vengan a ponernos todo el peso en los hombros a nosotros cuando algunos, interesadamente, han escondido la voz de la CUT para que no les haga olita, para que no convoque a paro, para que no haga esto porque les incomoda. Entonces, o nos gusta entera la democracia y el rol de los actores sindicales organizados, o también uno dice, seamos consistentes, ¿no? Dicho eso, hay tareas principales, sin duda. Hay deudas de arrastre. Mujeres, jóvenes, situaciones de trabajadores del campo. ¿Se van a resolver con los desafíos del futuro? No, porque son deudas de arrastre. ¿Y en la constituyente? Hoy día las mujeres, para poner un dato bien concreto, han retrocedido a ser el 38% de la fuerza laboral. Eso es abismante. Claro. Son más de 10 años de retroceso, no es una década, es más de 10 años. ¿Qué tenemos que hacer? Bárbara, es que me gustaría preguntarte a la constituyente, pero es que se nos va el tiempo, nos quedan un par de minutos. Creo que no es justo abordar un tema tan complejo en 2 minutos, no nos va a dar. Así que yo creo que vamos a quedar para Bárbara Figueroa, segunda parte. No, pero solo porque quiero que es importante. Sobre mujeres, ratificación del convenio 190 para abordar no solamente los temas de brecha y otros, sino que también abordar todas las políticas de acoso. Este es el último convenio de la OIT, se resolvió hace 2 años atrás, el año pasado, perdón. Sobre plataforma, estamos organizando a los trabajadores de plataforma. Estamos con una demanda legal, precisamente para disputar lo que se está disputando en el mundo. ¿Son o no son trabajadores? Algunos dicen, no lo son. Nosotros decimos, lo son, tienen que tener garantía. Y respecto de la corrupción, quiero decir que en eso, voy a poner solo un ejemplo. Nuestro secretario general, Norberto Díaz, presidente de la Federación de Trabajadores de NAP, ha denunciado persistentemente las situaciones de corrupción que se han dado en las empresas públicas. Lo que está haciendo hoy día la Federación de Trabajadores del Cobre, con una demanda, o sea, con un pronunciamiento de la Corte Suprema. Perdón, ¿participó en lo seguro? Pero no, el presidente de la Federación. No estoy hablando de los dirigentes estoy hablando del presidente de la Federación, que llevaron a la Corte Suprema a el gobierno porque no quiere designar la quina. Ya han denunciado niveles de corrupción en las empresas públicas. Entonces, a nosotros nos pueden decir, ustedes cometen muchos errores, sí, pero nosotros no hemos sido los que hemos validado la corrupción ni en el Estado ni en los privados. Y ojo, que la situación que se dio respecto de las... perdón. Sí. La denuncia, ¿dónde surge la denuncia por el tema de la división de rentas, ¿no? De las empresas que estaban postulando a ley de protección de empleo? Surge de los sindicatos, Cencosud, surge de Starbucks. Ojo ahí, porque esa parte que no se conoce es la que nosotros sí podemos relatarles y que ha sido parte también de que, por ejemplo, para el plebiscito, todas las sedes de la CUT a nivel nacional fueron parte de los espacios donde se reunieron apoderados de todos los comandos. Entonces,
hay harta historia que contar que no se conoce en los medios y que yo agradezco igual la invitación para poder venir a contártela, aunque sea en breve. Bárbara, este programa necesita media hora más. No podemos llegar así al final todos los domingos, así rápido. Porque además se nos olvidó decir que esta semana se produjo en Chile la primera condena, y eso te interesa, Bárbara, la primera condena por abuso sexual reiterado, sistemático en Venta Sexy, un cuartel de la DINA, Mario Carroza. Por primera vez, el reportaje... Por primera vez se abrió en Chile un capítulo penal sobre el abuso sexual de las presas políticas. Muy bien. Y yo creo que eso no solamente emociona, sino que siente un precedente. Sí, Venta Sexy se hizo mucho trabajo periodístico. Yo el que vi fue tu reportaje. Sí. La mía, por eso que lo quise traer. Pandemia, un buen libro, gracias a Random House. Gracias. Para ti, gracias a Candel, que siempre nos trae Candel maravilloso, candel.cl, una pastelería pero de primísima calidad, como la ropa de Sarika Rodríguez. Ya, nos vamos. Pruébalo para que sepan que no son de mentira. No, sí, vamos a probar vamos a probar. Gracias al mundo tuitero, sabemos que están ahí, sabemos que están participando, sabemos que activamos de alguna u otra manera el pensamiento crítico de ustedes y realmente con eso nosotros ya nos damos por satisfechos. Mirna, Mónica, Alejandra, gracias. Nos vemos el próximo. Gracias a ti. Gracias.